Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco de Derecho con Marín y Mateo, abogados, y damos la bienvenida a Lidón. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, con ganas ya de hablar con vosotros, que además el tema que tenemos hoy es muy interesante porque hoy vamos a hablar del régimen económico matrimonial. Y para Así ponernos es. en antecedentes, pues si te parece podemos empezar preguntando ¿qué es el régimen económico matrimonial? El régimen económico matrimonial es el conjunto de las normas que van a regular cómo los cónyuges administran y gestionan sus patrimonios, tanto el patrimonio privativo como el común, y así como la forma de relacionarse con terceros ajenos al matrimonio. Y bueno, intuyo que habrá varios. ¿Nos vas a explicar cuántos regímenes económicos existen en la legislación española? Existen tres, aunque los más utilizados y los más comunes, normalmente los que la gente conoce, son dos, pero existen tres regímenes. Uno es la sociedad de gananciales, la separación de bienes y el régimen de participación, que es el más desconocido. La primera idea para elegir uno que hay que tener en cuenta, aunque parezca mentira, pues son las consecuencias tras un divorcio, puesto que son muy distintas en función del régimen económico matrimonial elegido. ¿Y cómo se realiza precisamente la elección de este régimen económico matrimonial? Pues las normas que regulan el régimen económico pueden ser dispuestas por el matrimonio. Es el matrimonio el que elige y las adapta a sus necesidades concretas, y para ello debe otorgar capitulaciones matrimoniales ante notario. Las cláusulas que se recogen en las capitulaciones matrimoniales son absolutamente libres, siempre que no vayan en contra de lo establecido por la normativa existente. Y para el supuesto de que los cónyuges no otorguen capitulaciones matrimoniales, se aplica de manera supletoria el régimen económico matrimonial del territorio en que se celebre el matrimonio. De manera general y en la mayoría del territorio español, este régimen es el de gananciales. Sin embargo, en algunas comunidades autónomas se aplica automáticamente el régimen de separación de bienes, como por ejemplo en Cataluña. Y bueno, y ahora ya entramos al meollo de la cuestión. ¿En qué consiste cada uno de los regímenes? Pues empezaremos por el régimen de gananciales, que es el más conocido, es por excelencia el más utilizado en derecho común. Y a través de la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos de manera indistinta por cualquiera de ellas durante el matrimonio. Cuando esta sociedad se disuelva, ya sea por fallecimiento de uno de los cónyuges, por separación o divorcio, los bienes y derechos que se hubieran generado bajo este régimen de gananciales se atribuyen por mitades a ambos cónyuges, aunque dentro de este régimen también debemos resaltar que existen tanto bienes privativos como bienes gananciales. Quedándonos con la primera parte, con los bienes gananciales, precisamente, ¿qué son? ¿Qué bienes son considerados como bienes gananciales? Estos bienes gananciales están regulados en el artículo 1347 del Código Civil y, a modo de ejemplo, por ejemplo, serían los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges, los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales, y los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad de bienes o bien para solo uno de los cónyuges. Y después tenemos los considerados privativos, que se recogen en el artículo 1346 del Código Civil, y también a modo así enumerativo serían los bienes y derechos que pertenezcan a cada uno de los cónyuges con anterioridad al matrimonio y, por tanto, antes de comenzar la sociedad, los bienes adquiridos a título gratuito, bien por medio de herencias, donaciones, etcétera, y los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos, también, entre otros. ¿Y qué ocurre con las deudas contraídas en el matrimonio? Porque también puede pasar. Claro. Cabe destacar que cada cónyuge responde con su patrimonio de las deudas propias. Y si sus bienes privativos no fueran suficientes para saldar sus responsabilidades, responderán de dichas deudas la mitad de lo que le corresponda de los bienes gananciales. En algunos casos, el acreedor incluso puede solicitar que se disuelva la sociedad de gananciales y que el deudor pague con el importe de los bienes que le sean atribuidos con la misma. Por tanto, la sociedad de gananciales es responsable de las deudas de los cónyuges. Y bueno, has dicho algo muy interesante, que el tema de la disolución. ¿Cómo se disuelve precisamente una sociedad de gananciales? Pues puede disolverse por varias causas. Entre ellas es el fallecimiento de uno de los cónyuges,
cuando el matrimonio es declarado nulo, cuando se decreta judicialmente la separación o el divorcio de los cónyuges. En caso de separación es muy peculiar porque no se disuelve el vínculo, pero rige la separación de bienes entre los cónyuges. Y aunque se produzca la reconciliación entre ellos, ya no vuelve a regir el sistema de la sociedad de gananciales, sino que continuaría el régimen de separación de bienes, salvo que los cónyuges volvieran a pactarlo en capitulaciones matrimoniales. También se disuelve cuando los cónyuges lo pactan mediante capitulaciones matrimoniales, un régimen económico distinto. Cuando uno de los cónyuges es incapacitado judicialmente, cuando se produce la declaración judicial de ausencia, evidentemente, por declaración judicial de quiebra o de concurso de alguno de los dos, cuando uno de los dos cónyuges es condenado por un delito de abandono de familia, también puede producirse, y cuando uno de los cónyuges realiza actos de disposición que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad de gananciales. Esto en cuanto al régimen de gananciales. Si quieres ya pasamos a dar unas notas del resto de regímenes. Claro. ¿Vale? Entonces, el siguiente régimen económico matrimonial más utilizado es el de la separación de bienes. Su característica fundamental es que los bienes que se tuvieran en el momento inicial del mismo y los que se adquieran después por cualquier título pertenecerán a cada cónyuge, es decir, que cada cónyuge conserva la propiedad de todos sus bienes obtenidos antes y durante el matrimonio. De esta forma, el cónyuge que genera los rendimientos se entiende que es el único titular, al igual que lo será de los frutos que se obtengan, independientemente de que exista matrimonio o no. En el caso de que no sea posible acreditar a cuál de los dos cónyuges pertenece a algún bien o derecho, corresponderá a ambos por mitades. ¿Y cuándo se aplica el sistema de separación de bienes? Pues cuando lo hayan pactado de forma expresa los cónyuges, a excepción de las comunidades autónomas en las que se aplica ya de inicio el régimen de separación de bienes, como hemos comentado anteriormente. En las capitulaciones matrimoniales, los cónyuges manifiestan que no desean regirse por el régimen de gananciales y tampoco optan expresamente por el régimen de participación de ganancias. Cuando durante el matrimonio se extinga o finalice el régimen de gananciales o el de participación, también se aplicaría el de separación de bienes, y cuando así lo disponga, como hemos comentado ya, el derecho del territorio o derecho foral en el que se celebre el matrimonio. Y para tener una comparativa, ¿qué efectos tiene el régimen de separación de bienes? A ver, los dos cónyuges tienen que contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Y salvo que acuerden otra cosa diferente, lo hacen en proporción a sus respectivos recursos económicos. El trabajo realizado para el hogar familiar también es considerado como contribución a las cargas del matrimonio y da derecho a que se pueda reconocer a favor del cónyuge que trabaja en el hogar una pensión compensatoria que se fijará judicialmente cuando se extinga el régimen de separación. Las obligaciones que a cada uno de los cónyuges contrae, en este caso, son de su exclusiva responsabilidad y no alcanzarían al patrimonio del otro cónyuge. Y bueno, les quedaría un tercer régimen. El de participación. Este es el más desconocido. Y es, el régimen de participación consiste en el derecho que tiene cada cónyuge a participar en las ganancias obtenidas por el otro durante el tiempo de vigencia del régimen. Este régimen matrimonial conlleva el derecho de cada uno de los cónyuges a participar en las ganancias que el otro obtenga durante el tiempo en el que esté vigente. A cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y la libre disposición de los bienes que le pertenecen cuando comienza el régimen de participación en las ganancias, así como los que adquiere durante el mismo por cualquier título como compra, donación o herencia. Si se adquiere junto con el cónyuge algún bien o derecho, les pertenecerá a los dos. El régimen de participación se extingue por las mismas causas que el régimen de gananciales, que ya las hemos comentado, y le es aplicable también lo dispuesto para la disolución de la sociedad de gananciales. Y en este caso, ¿cómo podemos saber los bienes que integran el patrimonio inicial y el patrimonio final? A ver, el patrimonio inicial
ambos, el patrimonio inicial y el patrimonio final, estaría compuesto por un activo y por un pasivo, ¿vale? En cuanto al patrimonio inicial, el activo comprendería los bienes que pertenezcan al cónyuge al tiempo de empezar el régimen de participación y los adquiridos después por cualquier título, ¿vale? Compra, herencia, donación, legado, etcétera. Y el pasivo estaría compuesto por las deudas deudas principalmente o cargas que tuviesen los bienes. Del activo anterior deberían restarse las cantidades que tenga que satisfacer el cónyuge porque las tuviera pendientes al empezar el régimen o las que se deriven de la adquisición de los nuevos bienes. Si el pasivo es superior al activo, se entiende que no existe patrimonio inicial. Y el patrimonio final estaría formado también por activo y por pasivo. El activo estaría los bienes y derechos de los que sea titular cada cónyuge cuando termine el régimen de participación, y el pasivo se debe deducirse del activo, las obligaciones que todavía no se han satisfecho. También debe incluirse en el patrimonio final el valor de los bienes de los que cada uno de los cónyuges hubiera donado o regalado sin el consentimiento del otro cónyuge. Uh-huh. Estos términos son algo complicados de explicar así. Sí, precisamente como son términos, pues sobre todo este último que es el gran desconocido, el menos usado, por así decirlo. Si alguno de nuestros siguientes pues tuviera interés en recibir más información o tuviera alguna duda al respecto, ¿cómo puede contactar con vosotros para que le podáis asesorar? Bueno, pues en nuestro mail del despacho, info@marinimateo.com, uh-huh, o en el teléfono que es el 96-320-2876. Estupendo, pues muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, tener el espacio con vosotros. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Gracias a ti, José. Muy buenas tardes. Hasta luego.